En este lugar, lo que nosotros contamos cuando hacemos una visita guiada es un poco lo que fue la caravana de ofrendas que hicieron los niños para ser ofrendados a la montaña. ¿En qué consistía esta capacocha o esta ceremonia? Niños de diferentes lugares del imperio eran seleccionados, eran elegidos para ser ofrendados, es decir, para convertirse en dioses, porque para ellos no era la muerte lo que iban a encontrar en la montaña, sino una nueva vida, era un viaje, un paso, ¿sí? Entonces, estos niños eran seleccionados porque pertenecían a una élite social, porque eran muy bellos físicamente, no presentaban imperfecciones físicas, y una vez que eran seleccionados de esa región, del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, eran llevados hacia la capital del imperio, hacia el Cusco, hacia el ombligo del mundo, donde se realizaba una ceremonia donde el Inca ungía a estos niños. Se hacía una ceremonia donde todas las regiones del imperio aportaban ofrendas. Venían plumas del área del Amazonas o de los criaderos de pájaros de los incas, venía lana de las altiplanicies, metales como el oro, el espóndilus de las costas del Ecuador, es un caracolito muy importante para ellos, ¿no? Con un gran valor, que se dice muyu en quechua, lo que nosotros conocemos como muyu. Todos esos materiales se juntaban en el Cusco y desde allí se llevaban hasta el lugar donde los niños iban a ser ofrendados. Que era un gran trayecto. Un gran trayecto. Imagínate que era una caravana con llamas, ofrendas, sacerdotes, probablemente familiares. Eso cuentan los cronistas españoles que describen esta ceremonia. Y desde ahí llegaban hasta el lugar de la ofrenda. En este caso, en Salta, el volcán Chuyayaco. ¿Sabrían los niños su destino? Eso tampoco te lo puedo decir, pero aparentemente sí lo conocían, porque además a las familias se les avisaba desde años antes de que desde que los niños eran chiquitos, que ellos iban a ser ofrendados, que iban a pasar a ser dioses, iban a encontrarse con los ancestros. Algunos cronistas dicen que ante esta selección los padres debían hacer manifestaciones de alegría, ¿no? Debían considerarse honrados por esta elección, ¿no? Nosotros decimos, bueno, habrá sido quizá contradictorio, nosotros tenemos nuestra parte humana y decimos, ¿cómo habrá sido esto? Pero hay que ponerse en ese momento, en ese lugar, en otra cultura, donde la muerte era diferente. No, esto no implicaba una muerte, ¿sí? No implicaba un fin. No implicaba un fin, era simplemente un viaje para ser alguien mejor, más importante y sentarse al lado de los ancestros y tener otra vida. Por eso estos niños llevaban toda una serie de objetos que después vas a conocer, que los acompañaban y les iban a servir en su otra vida, ¿no? Entonces, todo eso, tanto el cuerpo de estos niños como los objetos de su ajuar, están en tan perfecto estado que son como, digamos, un texto perfecto para leer y para descubrir cómo era, ¿no?, esta ceremonia y cómo era la vida también y el tipo de pensamiento de esta cultura ancestral. En esta vitrina, por ejemplo, en esta primera vitrina tenés objetos del ajuar de uno de los niños. Parecen hechos ayer, ¿no es cierto? Y tienen 500 años, porque son todos de lo que fue la cultura incaica, que estuvo presente en el noroeste argentino antes de la llegada de los españoles. Una presencia breve de alrededor de unos 80 años, 80, 90 años. La expansión del imperio incaico fue inmensa y ocupó desde el sur de Colombia hasta prácticamente la provincia de Mendoza, en Argentina, ¿no es cierto? Y el tipo de expansión que ellos, el mecanismo para esta expansión del imperio, fue muchas veces utilizando las ceremonias religiosas, ¿no? Entonces, estos objetos que acompañaban a los niños a su otra vida tienen que ver, en este caso de esta vitrina, con el universo femenino de las mujeres incas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cerámica, que está relacionada con el mundo femenino, con la cocina, con la ofrenda de alimentos a los dioses o a los otros comensales, los platitos, como vos ves aquí, el aríbalo, que es como podemos decir que era como una cantimplora incaica, tiene una base cónica para poder ponerla en la tierra, y una tirita hecha, en este caso está tejida, para poder colgarla en la espalda, para llevar agua o para llevar bebidas como la chicha. Lo notable es que estas cosas que estamos mostrando, en cerámica por ejemplo, la vemos en las casas y en las mesas salteñas hoy. Así es. No solo salteñas, de otras provincias también, ¿verdad? Sí, tal cual.
O sea, forman parte de nuestra cultura también. Totalmente. Y es interesante lo que vos decís porque, bueno, todas las culturas anteriores a los incas, las culturas originarias del noroeste argentino, tenían obviamente diversos tipos, diversos estilos de cerámica. Y esta que vos ves acá es netamente incaica, es decir, cerámica estandarizada, hecha en Cusco, específicamente para las ceremonias. En todas las capacochas que se han encontrado en otras montañas de los Andes sudamericanos, hay cerámica similar, con este tipo de decoración. Lo que quiere decir que estaba como estandarizada, que era cerámica ceremonial, con un tipo determinado de decoración, quizá con un determinado tipo de código, ¿no? Que todavía nosotros no podemos leer o decodificar de manera perfecta. Entonces, otra cosa importante, lo que te decía del muyu, de este caracol del Ecuador, esa es la materia prima con la que se hicieron estas pequeñas estatuillas de camélidos. Ajá. Yo te decía que era muy importante el muyu, que estaba relacionado con la fertilidad de la mujer, con el agua, con la lluvia, y que tenía prácticamente más valor que el oro. Entonces, en las capacochas está siempre presente el espóndilus, como parte de esta ofrenda a los dioses, ¿no? Había que tenerlo porque era muy importante. Y otra cuestión son estas uyutas, estas pequeñas sandalitas. Todos los niños tenían, además del calzado que llevaban puesto, algún par extra de zapatitos para su vida también en el más allá. También este tipo de cerámica. Impactante la conservación que tiene. Claro, sí, es perfecta. Y están hechos en cuero y lana de llama, ¿sí? Es importante la cuestión de esta capacocha y de estos elementos que los acompañaban, que te decía que son estrictamente ceremoniales. De hecho, había lugares especiales en el Cusco y en otros sectores del imperio donde se realizaban estos trabajos para los materiales para la ceremonia. Existía un lugar, el lugar de las Aclahuasi, o el lugar, la casa de las escogidas, de las doncellas escogidas, donde mujeres que eran especialmente seleccionadas desde pequeñas se ocupaban, por ejemplo, de tejer para este tipo de ceremonias. Ahora te voy a mostrar los tejidos para las pequeñas estatuillas que acompañaban a los niños en esta ceremonia. Muy bien. Bueno, esto seguimos con lo que es el ajuar femenino, ¿no? Las cosas pertenecientes al mundo de la mujer. En este caso, las pequeñas estatuillas que ves aquí están todas vestidas como vestía para las ceremonias una mujer de la élite incaica, ¿sí? Tiene puesta una pequeña túnica tejida con la manta que le cubría los hombros, una faja que tiene pequeños adornos de muyu y el adorno cefálico hecho con plumas de diferentes pájaros, ¿sí? Para adornar a estas estatuillas. La parte de la estatuilla en sí están hechas de plata, de oro y también de muyu. Esos son los tres materiales con los que se hacían las estatuillas, tanto las femeninas como las masculinas, ¿no? El tipo de adorno cefálico o de corona, así como en abanico, también es propio de la mujer. Los hombres tenían otro tipo de tocado. En realidad la organización del imperio incaico era primero que era bastante estricta. Podemos hablar de una dualidad, había un mundo femenino y un mundo masculino. Muy organizado. Muy organizado, ¿no? Era verdaderamente una estructura, ¿no? Una estructura. De hecho, ya nomás el nombre del imperio, Tahuantinsuyo, es el imperio de las 4 regiones. Tenía 4 suyos o 4 regiones que estaban perfectamente organizadas para tributar, es decir, para pagar lo que serían los impuestos, para que después eso se pudiera redistribuir. Un sistema de caminos, el Capanián, que era absolutamente único, con miles de kilómetros para conectar y que la comunicación fuera muy fluida. El Inca se enteraba más rápido de lo que estaba pasando en el imperio que nosotros, a lo mejor con este mundo tan mediático, ¿no? Estaba muy, muy bien organizado. Y todo lo que era el tema de la expansión tenía que ver también con estas ceremonias religiosas, ¿no? La capacocha o la ofrenda de estos niños, de la vida de los seres humanos, era de alguna manera una movida política también, una cuestión política, ¿no? El hecho de poner la presencia de un enviado del Inca sobre esta montaña hacía que él pudiera proteger y al mismo tiempo vigilar
todo ese territorio que se estaba anexando, ¿no? Era un veedor que estaba allí, en la altura. Entonces, de alguna manera, el Inca protegía, pero también sabía todo lo que estaba pasando. Era muy importante políticamente este tipo de capacochas, este tipo de ceremonias. La traducción, capacocha, quiere decir obligación real. Otra cosa interesante de esta vitrina es esa pequeña chuspa o bolsita que está tejida en lana de llama y con plumas engarzadas y cosidas en la bolsita. Contiene hojas de coca. La coca era una planta ceremonial. No todo el mundo podía consumir coca. Hoy es una cosa muy popular, ¿no es cierto? Tener acuyico, coquear. Y hasta la bolsita para llevar la coca. Y hasta la bolsita, claro. Pero en esa época solamente la élite consumía coca. ¿Sí? Fue muy posterior el hecho de comenzar a hacer, que fuese popular el consumo de coca, ¿no? Entonces, esta bolsita era parte del ajuar de una de las niñas. De hecho, la doncella, por ejemplo, tiene sobre su labio superior pequeños trocitos de coca y un acuyico en la boca, que lo pudimos ver a través de las tomografías computadas, de los estudios de rayos X. Se ve claramente un gran acuyico que tiene en su boca. Quiere decir que ella durante todo el trayecto probablemente vino consumiendo hojitas de coca para soportar la altura. ¿Qué edad para tenía soportar... en ese momento la doncella? La doncella tiene entre 14 y 15 años. La niña del rayo es la más chiquita, tiene alrededor de 6, es un infante, y el niño alrededor de 7 años. ¿Sí? Otra cosa que ves en las uyutas, en este caso muy usadas, los platos con la decoración en serie, incaica, el plato pato, también netamente incaico. Toda la data, todo el tipo de textil, las guardas, la decoración es claramente inca, ¿no? Inca imperial.